María. María, Madre de Jesús, también conocida como Nuestra Señora, María Santísima y Virgen María, fue la Madre de Jesucristo, líder religioso y figura principal del cristianismo. Venerada por los católicos, es la figura central de varios santuarios construidos en su honor, entre ellos, Nuestra Señora de Fátima, Portugal, Nuestra Señora de Lourdes, Francia, Nuestra Señora de Guadalupe, México, y Nuestra Señora Aparecida, Brasil. María, Marian en arameo, la lengua materna de los judíos de esa época, nació en Nazaret, al norte de la región de Galilea, alrededor del año 20 a.C. Era hija de los colonos Joaquín y Ana, posteriormente Santa Ana, miembros de la clase media. La Galilea y los judíos. La región de Galilea en aquella época, desde el punto de vista de los judíos, era una tierra de inmigrantes que había formado parte del antiguo reino de Israel, que alcanzó su apogeo casi 1000 años antes del nacimiento de Jesús, bajo el dominio de los reyes David y Salomón. Tras esa fase gloriosa, una guerra civil en el siglo VIII a.C. dio lugar a una serie de imperios. Como resultado, la Galilea quedó ocupada por grupos paganos hasta finales del siglo II a.C., cuando los judíos recuperaron su independencia política gracias a los reyes sacerdotes de la familia de los Asmoneos. Algunos paganos de la región fueron convertidos al judaísmo por la fuerza, mientras que nuevos asentamientos, ocupados por familias provenientes de los alrededores de Jerusalén, surgieron en las zonas rurales de Galilea. Es probable que los antepasados de María estuvieran entre estos colonos. María, José y Jesús. Las fuentes sobre la historia de María son bastante escasas. Además de los evangelios, los Hechos de los Apóstoles y la literatura apócrifa como el protoevangelio de Santiago y el protoevangelio de Bartolomé, no hay ninguna otra fuente que describa su trayectoria. María era una campesina que, en su juventud, vivía lejos del centro religioso de Jerusalén, con su templo, su aristocracia sacerdotal y su riqueza. Según los historiadores, es probable que María no haya recibido ninguna instrucción formal. La educación judía, centrada en el estudio de las Escrituras, era reservada solo para los niños. Según los textos apócrifos, María fue prometida a José, de la casa de David, en su adolescencia, alrededor de los 12 años, como era costumbre entre las familias judías de la época. Se habría casado a los 14 o 15 años. En los evangelios, la profesión de José se menciona como carpintero, pero el término griego utilizado se acerca más a constructor, alguien que trabajaba con madera, piedra o hierro. Algunos antiguos relatos cristianos indican que el taller de José estaba especializado en la fabricación de piezas para carros y arados. El arte religioso suele retratar a José como un hombre ya canoso en el momento del nacimiento de Jesús. En aquella época, era común que hombres mayores se casaran con adolescentes. Según la tradición cristiana, María, aún prometida a José, habría concebido a través de la acción del Espíritu Santo. Yeshua, Jesús, en las lenguas contemporáneas, habría nacido en Belén, una ciudad de Judea, probablemente en el año 6 a.C. La diferencia entre el nacimiento real de Jesucristo y el año cero del calendario cristiano se debe a un error de datación, cuando la Iglesia, a través del monje Dionisio el Exiguo, encargado por el Papa, decidió reformar el calendario en el siglo VI. Es posible que Jesús haya trabajado en Séforis, una ciudad cercana a Nazaret, junto a su padre y sus hermanos, y que comenzara a peregrinar por las rutas de Galilea solo cuando tenía alrededor de 30 años, como indican los textos sagrados. Se cree que José murió antes de que Jesús comenzara sus peregrinaciones, ya que no aparece en las narraciones sobre Cristo adulto. María sería pariente de Isabel, la madre de Juan el Bautista, quien según los evangelios, bautizó a Jesús. La tradición sostiene que, aunque María vivió en Éfeso, actual Turquía, habría regresado a Jerusalén, donde murió a los 50 años de edad. Los arqueólogos han encontrado algunas inscripciones hechas por peregrinos que pasaban por el lugar para venerar una tumba datada del siglo I, atribuida a María, sobre la cual se construyó una basílica en su honor. Es posible que María haya pasado su vejez junto a su hijo Santiago en Jerusalén. No hay relato sobre el final de la vida de María, aunque la tradición cristiana, a partir del siglo IV, afirmó que fue llevada en cuerpo y alma al paraíso, en la llamada Asunción.
Diversos pintores famosos han retratado a María en sus obras, entre ellos, Jan Banach, Nuestra Señora con el Niño, 1435, y Sandro Botticelli, Virgen con el Niño y Ángeles, 1470. Figura bíblica. El nombre de María se menciona 19 veces en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Lucas afirma que María vivía en Nazaret y que estaba prometida a José. Es el único que habla del ángel Gabriel, quien fue enviado por Dios a la casa de María para anunciarle que el Espíritu Santo vendría sobre ella y quedaría embarazada de Jesús. Lucas relata el viaje de María y José, desde Galilea hasta Belén, la patria de José, para registrarse en un censo romano ordenado por el rey Herodes. Menciona que en Belén, Jesús nació y fue colocado en un pesebre, y que los pastores llegaron para adorarlo. Mateo menciona que María estaba prometida a José y antes de vivir juntos, ella quedó embarazada por la acción del Espíritu Santo y que tendrá un hijo que se llamará Jesús. Mateo es el único evangelista que menciona a los magos, no reyes magos, que vinieron de Oriente siguiendo la estrella de Belén para visitar a Jesús en el pesebre. Fue solo en el siglo III cuando recibieron el título de reyes, probablemente para confirmar la profecía contenida en el Salmo 72, todos los reyes caerán ante él. Cerca de 800 años después del nacimiento de Jesús, los magos recibieron nombres y lugares de origen: Melchor, rey de Persia; Gaspar, rey de India; y Baltasar, rey de Arabia. A los reyes magos se les debe la tradición de regalar en Navidad. El Evangelio de Mateo relata la huida de la familia a Egipto, después de que José soñara que Herodes buscaría al niño para matarlo, al saber que él sería el nuevo Moisés. La familia permaneció en el exilio hasta la muerte de Herodes en el año 4 a.C. Solo los textos de Lucas y Mateo narran la concepción y la infancia de Jesús. Los otros dos evangelistas, Marcos, el más antiguo, y Juan, el último en escribir, no abordan el tema. La fecha del nacimiento de Jesús es un enigma, no se menciona en la Biblia, fue una elección de la Iglesia, 6 siglos después. El 25 de diciembre era la fecha en que los romanos celebraban la fiesta del solsticio de invierno, la noche más larga del año. Después del exilio, la familia regresó a Nazaret. El Evangelio de Lucas relata que todos los años visitaban Jerusalén para celebrar el Pesaj, la Pascua judía. Cuando Jesús tenía 12 años, durante una de esas visitas, se separó de sus padres y fue encontrado en el templo discutiendo cuestiones teológicas y filosóficas con los sacerdotes. María aparece en la vida pública de Jesús cuando él realiza su primer milagro en una boda en Caná de Galilea. Según el Evangelio de Juan, María le pide a Jesús que haga el milagro de convertir el agua en vino y él la complace. Después de este hecho, María acompaña a su hijo hasta que se establece en Cafarnaúm, con sus hermanos y sus discípulos. El Evangelio de Marcos menciona que Jesús tuvo 4 hermanos: Santiago, José, Simón y Judas, además de 2 hermanas. Sin embargo, el dogma católico sostiene que María permaneció casta toda su vida. Más tarde, María es mencionada al lado de su hijo, al pie de la cruz, junto con el apóstol Juan, en el momento de su pasión y muerte. Finalmente, María aparece por última vez reunida con los discípulos en el cenáculo de Jerusalén, después de la ascensión de Jesús. Culto a María. Nenhum documento comprova que María tenha sido objeto de culto na igreja primitiva, mas só apresentan a fe dos primeiros cristãos e atestada pelos documentos más antigos, como os testemunhos de Santo Ignacio de Antioquia e São Irineu. María era judía e frecuentaba a sinagoga. A concepcao de María Crista é unha construcao eclesiástica, feita por padres, monjes e teólogos. A idea de unha cristandade en torno de María é produto da Idade Media. A tradicao eclesiástica foi se firmando como pasar do tempo. Algúns dogmas foron sendo construídas pela propia Igreja, por decretos papais, por encíclicas, sao eles, a maternidade divina, a perpetua virxindade, antes, durante e depois do parto, a absoluta santidade, a inmaculada conceicao, sen pecado original, e a asuncao ou ceu en corpo ou e alma. As discusoes sobre a maternidade de María se acirraran ao longo dos séculos 3 e 4, pasaran pelo concilio de Nicea, en 325, e culminaran no concilio de Efeso que consagrou a expresao Mae de Daus. A Asuncao de María, aínda que reconecida, só foi proclamada como dogma en 1950 pelo Papa Pío XII. As igrejas ortodoxas aceitaran os mesmos dogmas.
As igrejas protestantes mostran mayor resistencia en relacao a estes temas. A Igreja Católica comemora o Día da Asunción de Nouse Senhoure, no día 15 de agosto.